La traición de un desconocido duele un día, la traición de un amigo duele un año, pero la traición de tu propia sangre no duele. Destruye, destruye porque viene de adentro, del lugar más seguro que conoces, del mismo código genético que tú, de la persona que compartió tu mesa, tu infancia, tu apellido, y cuando esa persona te clava el cuchillo no entra por la espalda, entra por el corazón, porque le abriste el corazón, porque era tu sangre, porque se supone que tu sangre no te mata, se supone que tu sangre te protege. Brian Weiss descubrió que la traición familiar no es aleatoria, no es mala suerte, es kármica, y no solo es kármica, es programada. Antes de nacer, el alma del traidor y el alma del traicionado acordaron encontrarse en esta vida para resolver una deuda que llevan arrastrando durante encarnaciones. Brian dijo, nadie te traiciona si no lo acordaron antes de nacer. Esa es la verdad más difícil de aceptar sobre la traición familiar. La persona que más te dañó en esta vida es la persona con quien tienes el contrato kármico más importante. Y el contrato no dice que te destruya, dice que te enseñe, pero la enseñanza a veces viene envuelta en el peor dolor que puedes experimentar. Brian identificó 3 signos del zodíaco cuyo contrato kármico incluye consistentemente una traición de sangre. No porque merezcan ser traicionados, porque la lección que su alma necesita aprender solo puede aprenderse a través de la traición de alguien en quien confiaban ciegamente. Y la sangre es la confianza más ciega que existe. Dale like ahora mismo. Hazlo antes de que revele los signos, porque lo que estoy a punto de decir puede prepararte para algo que se acerca o puede explicarte algo que ya viviste y que nunca entendiste. Suscríbete y activa la campanita. Y escribe en los comentarios tu signo seguido de la palabra sangre, si alguna vez sentiste que alguien de tu familia te clavó un puñal invisible. Quiero ver cuántas almas aquí cargan esa herida que no se cura porque fue causada por la persona equivocada. Antes de revelar los signos, necesitas entender por qué la traición familiar duele más que cualquier otra traición, según Brian Weiss la documentó. Brian dijo, cuando un desconocido te traiciona, tu periespíritu procesa el dolor en días. Cuando un amigo te traiciona, tarda meses, pero cuando tu propia sangre te traiciona, el periespíritu no puede procesar el dolor porque no tiene categoría para clasificarlo. El sistema espiritual del ser humano está diseñado para que la familia sea segura. Es el único lugar donde el periespíritu baja completamente la guardia, y cuando el ataque viene del único lugar donde no había guardia, el daño es total. Es como una fortaleza que tiene muros contra todo excepto contra lo que viene de adentro, y lo que viene de adentro arrasa sin resistencia. Brian explicó por qué esto es kármico. La traición familiar se programa antes de nacer porque es la única forma de enseñar ciertas lecciones que no pueden aprenderse de otra manera. La lección de que la sangre no es garantía de lealtad. La lección de que el amor incondicional no existe por obligación biológica. La lección de que confiar ciegamente en alguien solo porque comparte tu ADN es una forma de ceguera espiritual que el alma necesita curar. Y la cura es brutal, pero es definitiva. Brian reveló algo más. Lo más perturbador que documenté es que el traidor familiar generalmente no sabe que está cumpliendo un contrato kármico. Actúa por egoísmo, por envidia, por necesidad. No se sienta antes de traicionar y dice, voy a cumplir mi contrato kármico. Simplemente actúa según su propia distorsión. Y esa distorsión es exactamente el instrumento que el plano espiritual necesita para activar la lección en el traicionado. El traidor es el bisturí. No sabe que es bisturí, pero corta exactamente donde el alma del traicionado necesita ser cortada para sanar.
Brian compartió un dato que estremece. En el 89% de las regresiones que realicé, donde el paciente reportaba traición familiar en esta vida, al explorar vidas pasadas, descubríamos que los roles estaban invertidos en una encarnación anterior. El traicionado de esta vida fue el traidor en otra, y el traidor de esta vida fue el traicionado en otra. No es venganza, es equilibrio. Es como una balanza que necesita pesar ambos lados para quedar nivelada. Y la única forma de pesar ambos lados es que ambas almas experimenten ambos roles. Brian explicó por qué la traición familiar duele más físicamente. He documentado que la traición de sangre no solo afecta la emoción, afecta el cuerpo. Produce síntomas físicos específicos que la medicina no puede diagnosticar correctamente porque busca causas orgánicas donde solo hay causas kármicas. El canceriano traicionado por su hijo desarrolla problemas estomacales crónicos, como si el cuerpo no pudiera digerir lo que pasó. El leonino traicionado por un familiar desarrolla problemas cardíacos, como si el corazón no pudiera procesar el golpe. Y el pisciano traicionado por su cónyuge desarrolla fatiga crónica y dolor generalizado, como si el cuerpo entero se apagara al perder a quien consideraba su fuente de energía. Brian dijo, estos síntomas no son coincidencia, son la manifestación física de una herida espiritual. Y la herida espiritual no se cura con medicación, se cura con comprensión. Y la comprensión empieza cuando dejas de preguntar por qué me hizo esto y empiezas a preguntar qué vine a aprender de esto. El primer signo que será traicionado por su propia sangre es cáncer. Y la traición vendrá de donde más duele, del hijo que crió con todo su ser. Si eres cáncer, lo que voy a decirte va a tocar la fibra más profunda de tu existencia. Porque para cáncer, los hijos no son personas que crió, son extensiones de su alma, son la prueba viviente de que su vida tuvo sentido, son todo. Y cuando todo te traiciona, no queda nada. Brian Weiss documentó que la traición más frecuente en el contrato kármico de cáncer es la del hijo que se aleja, no el hijo que pelea y se va. Algo peor, el hijo que simplemente desaparece, que deja de llamar, que deja de visitar, que cuando le preguntas si está bien, responde con monosílabos, que trata a la madre que lo crió como si fuera una obligación administrativa y no una persona que dio todo por él. Brian conoció a una mujer canceriana de 79 años que encarnaba esta traición de forma devastadora. Crió a 3 hijos sola después de que su esposo la abandonó. Trabajó 3 turnos para que no les faltara nada. Se privó de todo para que ellos tuvieran todo. No vacaciones, no ropa nueva para ella, no tiempo para sí misma. 25 años de sacrificio absoluto. Y cuando los 3 hijos crecieron y se fueron, los 3 dejaron de llamar. No los 3 el mismo día. Gradualmente. Primero las llamadas diarias se convirtieron en semanales, luego mensuales, luego solo en cumpleaños, luego ni en cumpleaños. Le dijo a Brian con una voz que llevaba años sin ser escuchada, di todo, todo. No guardé nada para mí. Y ellos se fueron como si los 25 años de sacrificio no hubieran existido. Como si hubiera sido una empleada que cumplió su contrato y fue despedida. Ni siquiera me despidieron. Simplemente dejaron de necesitarme. Y cuando dejaron de necesitarme, dejaron de llamarme. Porque para ellos yo solo era útil cuando los necesitaban. No era madre, era función. Brian le respondió algo que la destruyó y la liberó al mismo tiempo. La traición de sus hijos no es ingratitud. Es la lección kármica más dolorosa y más necesaria que su alma pidió antes de nacer. Usted, en otra vida, fue una madre que usó a sus hijos como extensión de sí misma. No los dejó ser, los controló.
los moldeó a su imagen, y ellos en esa vida nunca pudieron separarse de usted. Murieron siendo apéndices de su voluntad. En esta vida, el contrato se invirtió. Usted dio todo, y ellos se fueron, para que usted aprenda la lección que su alma necesita, que los hijos no son extensiones tuyas. Son almas independientes que vinieron a través de ti, no para ti. Brian conoció a otro hombre canceriano de 75 años, con la misma traición, pero manifestada de forma diferente. Su hijo no se alejó. Hizo algo peor. Se quedó cerca, pero lo trató con desprecio. Vivía a 10 minutos de distancia, pero lo visitaba una vez al mes. Y cuando visitaba, miraba el reloj constantemente. Hablaba por teléfono en vez de conversar con su padre. Se iba antes de terminar el café. Le dijo a Brian: mi hijo está a 10 minutos y yo estoy más solo que si estuviera al otro lado del mundo, porque al otro lado del mundo al menos tendría la excusa de la distancia, pero a 10 minutos no hay excusa, solo hay desinterés, y el desinterés de un hijo es peor que su odio, porque el odio es una emoción, el desinterés es la ausencia de toda emoción, y la ausencia de emoción de alguien que amas es la forma más silenciosa de morir en vida. Brian explicó la mecánica kármica. La traición del hijo canceriano tiene una función específica: obligar a Cáncer a encontrar identidad fuera de la maternidad o paternidad. Mientras los hijos estaban presentes, Cáncer era madre, era padre, tenía función, tenía propósito. Pero cuando los hijos se van o se vuelven indiferentes, Cáncer se queda con la pregunta más aterradora de su vida: ¿quién soy sin mis hijos? Y esa pregunta, que debería haberse hecho a los 25 años, la hace a los 75. Y hacerla a los 75 es exactamente el diseño kármico. Porque a los 75 ya no puedes distraerte con el cuidado. A los 75 solo puedes mirarte al espejo y descubrir si hay alguien ahí además de la madre. Brian reveló cómo Cáncer puede transformar esta traición. No busques que tus hijos vuelvan. Busca quién eres tú sin ellos. Empieza algo que no tenga nada que ver con cuidar a nadie. Un hobby, una amistad, un proyecto que sea solo tuyo. Porque el día que descubras que existes más allá de tus hijos, la traición dejará de doler. No porque la perdones, porque ya no la necesitas. Y un Cáncer que no necesita a sus hijos para existir es un Cáncer que paradójicamente los recupera. Porque los hijos que se alejaron de una madre que los necesitaba desesperadamente regresan a una madre que vive con plenitud. Porque la necesidad repele y la plenitud atrae. Si eres Cáncer y tus hijos se alejaron o te tratan con indiferencia, tu alma eligió exactamente esto, no para destruirte, para que descubras que eres más que madre, más que padre, más que cuidador. Eres alma, y el alma no se define por a quién cuida, se define por cómo existe cuando no cuida a nadie. Brian documentó un tercer caso canceriano que revela lo que ocurre cuando la lección se aprende. Una mujer de 76 años, cuyos 2 hijos se alejaron completamente a los 50 y 52 años. Durante 5 años vivió en duelo. No salía, no hablaba, no existía, porque sin la función de madre no sabía cómo existir. A los 71, una vecina la invitó a un grupo de lectura. No quería ir. Fue por compromiso, y en ese grupo de lectura descubrió algo que la sacudió. Le gustaba leer, no a sus hijos, a ella. Le gustaba opinar sobre libros, le gustaba discutir ideas, le gustaba tener conversaciones que no giraran alrededor de la familia. A los 72 empezó a escribir. A los 73 publicó un pequeño libro de poemas. A los 74 tenía un círculo de amistades que la valoraban por quién era, no por a quién cuidaba. Le dijo a Brian: mis hijos me abandonaron y fue la peor cosa que me pasó. Pero también fue lo que me obligó a descubrir que yo existo fuera de ellos, que tengo pensamientos propios,
gustos propios. Voz propia. A los 76 soy más yo que a los 20, porque a los 20 empecé a ser madre y dejé de ser persona. Y ahora que no soy madre de nadie, soy persona de nuevo. Y la persona que encontré debajo de 50 años de maternidad me gusta más de lo que esperaba. Brian dijo, lo más revelador de este caso es lo que pasó después. Cuando la mujer dejó de necesitar a sus hijos, los hijos empezaron a llamar, no todos los días, pero llamaban, y las conversaciones eran diferentes. Porque ya no era la madre necesitada hablando con hijos culpables, era una mujer completa hablando con adultos independientes. La dinámica cambió porque ella cambió. Y esa es la paradoja más hermosa del contrato kármico de Cáncer. Pierdes a los hijos para encontrarte a ti. Y cuando te encuentras, los hijos regresan, no porque los necesites, porque ya no los necesitas. Brian añadió algo que todo canceriano traicionado por un hijo necesita escuchar. Tu hijo no te traicionó por no amarte. Te traicionó porque tu alma necesitaba la traición para despertar. Y la prueba de que la traición fue kármica y no personal es simple. Si tu hijo se alejó y tú descubriste algo sobre ti misma que no habrías descubierto de otra forma, la traición cumplió su función. No fue crueldad, fue cirugía espiritual, dolorosa, pero curativa. Pero el segundo signo será traicionado de una forma completamente diferente. No por un hijo, por alguien de su misma sangre que lo miró crecer, que compartió su infancia, que conoce sus secretos más profundos y que usará todo eso para destruirlo. El segundo signo que será traicionado por su propia sangre es Leo. Y la traición vendrá del hermano, del primo, del familiar que siempre estuvo al lado pero que por dentro ardía de envidia. Si eres Leo, esto va a activar un miedo que probablemente ya intuyes pero que nunca quisiste nombrar. Que alguien de tu propia familia te envidia, no te admira, te envidia. Y la envidia de la sangre es la más peligrosa del mundo porque conoce tus debilidades desde la cuna. Brian Weiss documentó que la traición más frecuente en el contrato kármico de Leo es la del familiar que destruye por envidia lo que Leo construyó con orgullo. No un desconocido que compite, un hermano, un primo, un tío, alguien que compartió la misma mesa de Navidad durante décadas y que cada Navidad masticaba resentimiento junto con la cena. Brian conoció a un hombre leonino de 72 años que fue traicionado por su hermano menor después de 40 años de relación cercana. Ambos heredaron un negocio familiar. Leo lo hizo crecer, lo convirtió en algo próspero. El hermano menor trabajaba menos, pero recibía lo mismo. Y un día el hermano menor lo demandó, públicamente, acusándolo de haberlo estafado durante años. La demanda era falsa, pero fue pública, y para Leo, la publicidad de la traición fue peor que la traición misma. Le dijo a Brian, pude haber soportado que me robara en silencio, pude haber soportado que me odiara en privado, pero hacerlo público, que los vecinos supieran, que los amigos supieran, que el pueblo entero viera al hermano menor acusando al mayor, eso fue lo que me destruyó, no la demanda, la vergüenza. Brian le respondió, la publicidad de la traición no fue casualidad, fue diseño kármico, porque la lección que su alma necesita no es soportar la traición, es soportar la humillación pública que viene con ella. Usted en otra vida fue un hombre que humilló públicamente a un familiar, y la forma en que el karma equilibra la humillación pública es con humillación pública. Ojo por ojo no es venganza divina, es equivalencia pedagógica. Brian conoció a otra mujer leonina de 68 años, traicionada por su prima hermana. Crecieron juntas como hermanas, compartieron todo, secretos, sueños, miedos. Y cuando la leonina empezó a tener éxito profesional, la prima comenzó a esparcir rumores.
a contar secretos que la leonina le había confiado a los 15 años, a distorsionar historias de la infancia para hacer quedar mal a la leonina frente a la familia entera. Le dijo a Brian: me quitó a mi familia con mentiras. Usó todo lo que le confié en 30 años de amistad como munición. Cada secreto que le conté fue un arma que guardó para el momento justo. Y el momento justo fue cuando yo empecé a brillar. Porque mientras yo era mediocre, ella me amaba. Pero cuando brillé, me destruyó. Brian explicó: la envidia de la sangre se activa con el éxito. Mientras Leo es igual o inferior al familiar, no hay conflicto. Pero el día que Leo supera al familiar, la envidia que estaba dormida despierta con la fuerza de décadas de acumulación. Y la herramienta que el envidioso usa no es la violencia. Son los secretos, los recuerdos compartidos, la intimidad que se convierte en arma. Porque nadie puede destruirte como alguien que te conoce desde niño. Brian reveló cómo Leo puede transformar esta traición. La lección para Leo no es dejar de brillar, es aprender a brillar sin necesitar la aprobación de su familia. Mientras Leo brilla para que su familia lo admire, es vulnerable a la envidia. Pero cuando Leo brilla por sí mismo, sin necesitar el aplauso familiar, la envidia del otro pierde poder. Porque la envidia se alimenta de la atención del envidiado. Y un Leo que no mira hacia atrás para ver si su familia lo aplaude, es un Leo libre de la única cadena que su alma necesita romper. Si eres Leo y sientes que alguien de tu familia no celebra tus logros, que habla de ti a tus espaldas, que minimiza lo que construiste, ahora sabes que no es casualidad, es contrato. Y el contrato se completa el día que brillas sin necesitar que tu sangre te aplauda. Brian documentó un tercer caso leonino que muestra la transformación posible. Un hombre de 71 años que fue traicionado por su hermano gemelo. Gemelos, la misma cara, la misma sangre, pero caminos completamente diferentes. Leo se hizo empresario exitoso. Su gemelo se quedó trabajando como empleado. Y la envidia fue creciendo silenciosamente durante 40 años hasta que explotó en una reunión familiar donde el gemelo lo humilló públicamente, acusándolo de haber robado la herencia de sus padres. Falso, pero dicho frente a 30 familiares. El hombre le dijo a Brian: es mi gemelo, mi otra mitad, nació conmigo. Y me destruyó frente a toda la familia con una mentira. ¿Cómo perdono eso? Brian le respondió: no le pido que perdone, le pido que entienda. Su gemelo no lo atacó por maldad, lo atacó porque su sola existencia es un espejo que le muestra lo que él no logró. Y no todos pueden vivir frente a un espejo que refleja su fracaso. Algunos prefieren romper el espejo. Lo que el hombre hizo después fue lo que Brian catalogó como la respuesta más madura a una traición leonina. No confrontó a su hermano, no se defendió públicamente, no contraatacó, simplemente siguió viviendo, siguió construyendo, siguió brillando, sin rabia, sin necesidad de demostrar nada. Y al cabo de 2 años el hermano gemelo lo llamó, no para disculparse, para llorar. Le dijo: te envidié toda mi vida, y en vez de usar esa envidia para mejorar, la usé para destruirte, y al destruirte no mejoré nada, solo perdí a mi hermano. Brian dijo: ese hombre leonino aprobó el examen el día que decidió no contraatacar, porque la lección de Leo no es ganar la pelea contra el envidioso. Es dejar de pelear, porque un Leo que pelea contra la envidia sigue dependiendo de la opinión del envidioso. Y un Leo que ignora la envidia y sigue adelante demostró que ya no necesita el aplauso de nadie, ni siquiera el de su gemelo. Brian añadió: la transformación más profunda de la traición leonina ocurre cuando Leo descubre que brillar no es el problema. El problema es brillar para otros. El Leo que brilla para sí mismo es invulnerable a la envidia, porque la envidia necesita un público,
Y un Leo, que es su propio público, no le da al envidioso el espectáculo que necesita para atacar. Y si lo que escuchaste sobre estos dos signos resonó contigo, en el comentario fijado encontrarás el mapa de tu alma, una guía que revela lo que tu signo dice sobre tus vidas pasadas, tu misión espiritual y tu destino. Ahora escucha el tercer signo, porque la traición que enfrentará es la más íntima de todas. No viene de un hijo como Cáncer, no viene de un hermano como Leo, viene de la persona que juró amarle para siempre y que usó ese juramento como la llave para entrar donde nadie más podía entrar. El tercer signo que será traicionado por su propia sangre es Piscis, y la traición vendrá del cónyuge, de la persona que convirtió en familia por elección, la sangre que eligió, la que duele más que la sangre biológica porque fue voluntaria. Si eres Piscis, lo que voy a decirte va a tocar la herida que más proteges, porque Piscis no ama a medias. Cuando Piscis ama, se entrega completo, sin reservas, sin protección, sin el instinto de autopreservación que otros signos tienen naturalmente, y esa entrega total es la puerta por donde entra la traición más devastadora. Brian Weiss documentó que la traición más frecuente en el contrato kármico de Piscis es la del cónyuge que aprovecha su bondad para manipularlo, controlarlo o vaciarlo emocionalmente. No siempre con maldad consciente, a veces con la crueldad inconsciente de quien sabe que el otro no se irá, haga lo que haga. Brian conoció a una mujer pisciana de 74 años, casada durante 45 años, con un hombre que la manipuló emocionalmente durante todo el matrimonio. No la golpeaba, no le gritaba. Hacía algo peor, la hacía sentir que sin él no era nada, que sin él no podía funcionar, que cada buena idea que ella tenía era en realidad idea de él, que cada logro de ella era mérito de él. 45 años de erosión invisible donde la identidad de la mujer fue disuelta gota a gota hasta que no quedó nada propio. Le dijo a Brian: no sé quién soy, tengo 74 años y no sé qué me gusta, no sé qué opino, no sé qué quiero, porque durante 45 años lo que me gustaba era lo que a él le gustaba, lo que yo opinaba era lo que él opinaba. Lo que yo quería era lo que él quería. Me borró, sin gritarme, sin pegarme. Me borró con paciencia, con constancia, con la certeza de que yo nunca me iría porque Piscis no se va. Piscis aguanta, Piscis perdona, Piscis espera que el otro cambie y mientras Piscis espera, el otro lo borra. Brian le respondió: su esposo fue el instrumento perfecto para la lección que su alma necesita. No lo eligió por error, lo eligió porque él es exactamente el tipo de persona que puede borrar a un Piscis sin que Piscis se dé cuenta. Y la lección no es dejar de amar, es aprender a existir dentro del amor sin desaparecer. Mientras su identidad dependía de su esposo, usted estaba aprendiendo. Y el examen final no es dejarlo, es encontrarse a sí misma estando con él. Brian conoció a otro hombre pisciano de 70 años con la traición conyugal en su forma más clásica. Su esposa lo engañó durante 15 años. 15 años donde él sospechaba, pero su naturaleza pisciana le hacía inventar excusas. Ella llega tarde porque trabaja mucho. Ella está distante porque está estresada. Ella cambia de perfume porque le regalaron uno nuevo. 15 años de autoengaño voluntario porque la verdad era demasiado dolorosa para un alma que no tiene filtros. Le dijo a Brian: yo lo sabía. En el fondo lo sabía desde el primer año. Pero mi cuerpo prefería mentirse a sí mismo antes que aceptar que la persona que amaba me estaba destruyendo. Porque aceptarlo significaba que mi amor no fue suficiente. Y para Piscis, que el amor no sea suficiente es la sentencia más dura que existe. Brian explicó la mecánica kármica. Piscis
atrae traición conyugal, porque su alma necesita aprender que el amor propio es anterior al amor de pareja. Mientras Piscis ponga el amor del otro por encima del amor a sí mismo, será vulnerable a cualquier persona que use ese orden invertido para controlarlo. La lección no es desconfiar, es amarse primero, no por egoísmo, por supervivencia espiritual. Brian reveló cómo Piscis puede transformar esta traición. Necesitas hacer algo que va contra cada fibra de tu ser. Ponerte primero. Una vez, solo una vez, en una decisión, pequeña o grande, elegir lo que tú quieres sin considerar lo que el otro quiere y observar qué pasa. Si el otro reacciona con rabia, te está mostrando que tu sumisión era su comodidad. Si reacciona con respeto, te está mostrando que tu independencia era lo que faltaba. En ambos casos, la información que recibes es la que tu alma necesita para completar la lección. Brian dijo algo que todo Piscis necesita grabar. El amor que te borra no es amor, es consumo. Y tú no viniste al mundo para ser consumido, viniste para amar. Pero amar no es desaparecer en el otro, amar es existir junto al otro, y la diferencia entre desaparecer y existir es la diferencia entre un Piscis que la traición destruye y un Piscis que la traición libera. Si eres Piscis y la persona que elegiste como familia te borró, te manipuló o te traicionó, tu alma sabía que esto pasaría. Lo eligió, no porque merecieras sufrir, porque necesitabas aprender que tú eres más importante que cualquier relación, y esa lección que otros signos aprenden en la adolescencia, Piscis la aprende en la madurez, y la aprende con el precio más alto, el corazón roto por la persona que juró protegerlo. Brian documentó un tercer caso pisciano que muestra la transformación más conmovedora que presenció. Una mujer de 72 años, que después de 40 años de matrimonio con un hombre que la borró emocionalmente, hizo algo que nadie esperaba. No lo dejó, lo confrontó. Un día se sentó frente a él y dijo: «Voy a hablar, y vas a escuchar, sin interrumpir, sin corregir, sin decirme que exagero». Y habló durante 2 horas. Le dijo todo lo que cayó durante 40 años. Cada opinión silenciada, cada deseo ignorado, cada momento donde ella desapareció para que él existiera. 40 años de silencio vaciados en 2 horas. Cuando terminó, su esposo la miró y dijo algo inesperado. «Nunca supe que sentías eso». No lo dijo con cinismo, lo dijo con genuina sorpresa. Porque la manipulación de él no era consciente, era el resultado de 40 años de una dinámica donde uno hablaba y la otra callaba. Él no la borró por maldad, la borró porque ella lo permitió. Y ella lo permitió porque su naturaleza pisciana le decía que amar es desaparecer. Brian dijo: «Esa mujer en 2 horas hizo lo que su alma necesitaba hacer durante 40 años, existir en voz alta. No dejar al otro, existir frente al otro. Y lo más revelador es que el matrimonio no terminó, mejoró, porque el esposo, que nunca supo que ella tenía opiniones propias, descubrió que estaba casado con una persona que no conocía. Y esa persona le gustó más que la sombra que conoció durante 40 años. Brian dijo algo que todo Piscis traicionado necesita escuchar. La traición conyugal de Piscis no siempre requiere divorcio. A veces requiere voz. A veces el acto más revolucionario que un Piscis puede hacer no es irse, sino hablar. Decir: «Esto soy yo, esto opino, esto quiero, esto no acepto», y descubrir que el otro que creías que te borraría si mostrabas quién eres, en realidad estaba esperando conocerte. Suscríbete ahora si no lo has hecho. Y si quieres entender qué más dice tu signo sobre los contratos kármicos que tu alma firmó antes de nacer, busca el mapa de tu alma en el comentario fijado.
En los próximos videos vamos a revelar las traiciones kármicas que esperan a los otros signos del zodíaco. Porque Cáncer, Leo y Piscis no son los únicos que serán traicionados. Solo son los que más sangran. Ahora que conoces las 3 traiciones, Cáncer traicionado por el hijo que crió con todo su ser, Leo traicionado por el familiar que envidiaba desde la cuna, y Piscis traicionado por el cónyuge que juró amarlo para siempre. Necesito dejarte con algo que Brian Weiss consideraba la verdad más difícil y más liberadora sobre la traición familiar. Dijo: el traidor no es tu enemigo. Es tu maestro, el maestro más cruel y más necesario que tu alma eligió. Y la lección que te enseña no se aprende en libros ni en sermones. Se aprende con el corazón abierto y sangrando. Y cuando la lección se completa, el dolor no desaparece, se transforma. Deja de ser veneno y se convierte en vacuna, porque un alma que fue traicionada por su propia sangre y sobrevivió, es un alma que ya no puede ser destruida por nadie, porque lo peor ya pasó, y lo que queda es invulnerable. Brian cerró con palabras que necesitas llevar grabadas. Si alguien de tu sangre te traicionó, no busques venganza, no busques explicación, busca la lección. Pregúntate: ¿qué me enseñó esta traición sobre mí mismo que no habría aprendido de otra forma? La respuesta siempre está ahí. A veces tarda años en aparecer, pero cuando aparece, la traición cambia de forma. Deja de ser la peor cosa que te pasó y se convierte en la cosa que más te transformó. Y esa transformación es el diploma que tu alma vino a buscar. Brian dejó una última reflexión. Esta noche, antes de dormir, piensa en la persona de tu sangre que más te dañó. No con rencor, con curiosidad. Pregúntate: ¿qué aprendí de esa persona que no habría aprendido de nadie más? Y si la respuesta te conmueve, si la respuesta te revela algo sobre ti mismo que no sabías, entonces la traición cumplió su propósito y puedes empezar a soltar, no a perdonar. Soltar. Porque soltar no es decir lo que hiciste está bien. Es decir, lo que hiciste ya no me define. Lo que me define es lo que hago con lo que me hiciste. Y lo que hago es seguir de pie, con cicatriz, pero de pie. Brian reveló algo más que es la enseñanza definitiva sobre la traición de sangre. He documentado que las personas que logran transformar la traición familiar en lección kármica experimentan un fenómeno que llamo la inmunidad espiritual. Una vez que aprendes la lección que la traición vino a enseñarte, te vuelves inmune a ese tipo de traición para siempre. No significa que nadie más te traicionará. Significa que la traición ya no te destruirá. Porque la primera vez que tu sangre te traiciona, aprendes que la sangre no es garantía. Y una vez que aprendes eso, cada relación que construyas de ahí en adelante será más sólida. Porque no estará basada en la ilusión de que la sangre protege. Estará basada en la elección consciente de confiar, y la confianza elegida es infinitamente más fuerte que la confianza heredada. Brian dijo: la persona que fue traicionada por su sangre y sobrevivió tiene una fortaleza que ninguna persona no traicionada puede tener. Es la fortaleza del que conoce lo peor y sigue eligiendo amar, no por ingenuidad, por valentía, porque amar después de la traición de sangre no es inocencia, es coraje. Y el coraje del que ama después de sangrar es la fuerza más poderosa que un alma puede desarrollar en este planeta. Brian cerró con una imagen que quiero que guardes para siempre. La cicatriz que deja la traición de sangre no se borra, pero puede convertirse en la marca más hermosa que lleves, porque cada vez que alguien te pregunte cómo lograste seguir adelante, la cicatriz responderá por ti. Dirá: alguien intentó destruirme con lo que más me dolía, y aquí sigo. No porque no me dolió, porque el dolor no me definió.
Lo que hice con el dolor me definió y lo que hice fue seguir de pie. Esa es la historia que cuenta tu cicatriz y esa historia es indestructible. Escribe en los comentarios tu signo y la palabra de pie si sobreviviste a una traición de tu propia sangre. No necesitas contar los detalles, solo esas dos palabras, porque cada persona que escribe de pie le dice a la siguiente que se puede sobrevivir. Y a veces saber que alguien más sobrevivió es todo lo que necesitas para creer que tú también puedes. Comparte este video con alguien que fue traicionado por su familia y que todavía carga esa herida como si fuera de ayer. Porque lo que esa persona necesita escuchar no es que está todo bien, es que la herida tiene propósito y que el propósito no es destruirla, es transformarla en algo que ninguna traición futura pueda tocar. Hasta entonces, recuerda, la sangre que te traicionó fue la sangre que tu alma eligió. Y lo que tu alma elige siempre tiene razón, aunque duela, especialmente cuando duele.